Estamos terminando el 2024, es más, es nuestro último programa del 2024. Está en agenda prácticamente diaria de los medios la accidentología vial. Se habla mucho de esto. Tenemos una caminera que a veces es muy objetada y muy polémica por la manera en que hace las multas. También la Policía de Tránsito Municipal aquí en la ciudad de Córdoba. Pero hablamos todos los días, hay medios que llevan una estadística. ¿Cómo estamos terminando? Números en rojo. Tomamos contacto con Guillermo Pacharoni. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Petete, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, muy bien, ahora sí te escucho bien. Contame, ¿cómo estamos terminando el 2024 en cuanto a números y estadísticas en Córdoba? ¿Qué marcan nuestras estadísticas? Bueno, te diría primero un dato. Para poder reflejar las estadísticas, estos números que van decreciendo, se requieren como mínimo 3 años. O sea, que un año solamente tengamos una baja en la mortalidad, nos da un indicio, pero en términos estadísticos todavía no podemos decir que estamos comenzando a disminuir esta cifra. A veces refiere más a cuestiones circunstanciales o meramente de suerte que a cuestiones que obedezcan a una política de Estado. Pese a la buena voluntad que ponga un intendente, un gobernador o incluido el mismo presidente de la nación. Es decir, necesitamos empezar a entender que la problemática es mucho más grave que solamente mirar la mortalidad. Es la punta del iceberg, literalmente hablando, la gravedad y el costo que tiene social la mortalidad, las lesiones, los daños y perjuicios que se generan. Bueno, realmente, a ver, volvemos a decir que vemos una baja en comparación con otros años, lo cual, bueno, no deja de ser algo alentador, pero son números en la tasa de siniestralidad y la tasa de mortalidad muy por encima de lo que deberíamos aspirar como sociedad. No te digo comparándonos con los países nórdicos o más civilizados del mundo, pero podríamos compararnos con Chile y con Uruguay, donde la mortalidad por hechos viales es muy inferior a la nuestra, en relación a la cantidad de vehículos y cantidad de habitantes. Es decir, ¿cómo estamos? Estamos mal. Se hacen cambios todavía muy lentos. Recién comentabas de la Policía Caminera de Córdoba. Considero que es total y absolutamente necesario la presencia de la Policía Caminera y estamos trabajando incluso para profesionalizar más aún y generar cambios más profundos en lo que hace a fiscalización y control. Bueno, ojalá que podamos avanzar también desde la Municipalidad de Córdoba. Venimos trabajando junto a la iniciativa Bloomberg también en capacitar a los agentes de tránsito, que son los que están exponiendo su vida para cuidarnos a todos. Bueno, esa es un poco la cuestión. Ahora, estamos a un promedio de un muerto por día o algo por el estilo, ¿no? Tenemos más muertos por accidentes que por la inseguridad, ¿no? Y hablamos más de la inseguridad y los robos que nos tienen a mal traer en Córdoba que de las muertes en rutas y calles, dijiste, ¿no? ¿Sabes por qué pasa eso, Petete? Porque no exigimos movilidad segura, no exigimos seguridad vial. Solamente exigimos que no entre un ladrón a mi casa y me mate, o que no me roben un motochorro, me robe el celular, o cuestiones que hacen a la inseguridad delictiva, que la tenemos a flor de piel. Pero esto no lo tenemos incorporado en nuestra vida, no tenemos incorporado la prevención. Por ejemplo, si mañana aparece un almacenero asesinado mientras está atendiendo su negocio, al otro día va a tener una poblada en la comisaría exigiendo mayor seguridad. Pero si el mismo almacenero circula por las altas cumbres con su mujer y su hijo y se matan los 4 porque despistan, nadie en el velorio está exigiendo que los guardarray sean mejorados para que ese vehículo sea contenido y no termine generando la muerte. Es decir, tenemos tan naturalizado que es un accidente, que era algo que no se pudo evitar, que es algo que nos va a pasar. Bueno, hasta que no empecemos a cambiar este concepto cultural, social, te diría que realmente es terrible la situación en la que estamos. Yo agradezco y aplaudo estos espacios para que nos podamos poner a pensar todos los medios de comunicación, porque cronicamos permanentemente los hechos de inseguridad criminal. Todos los hechos que surgen de inseguridad criminal son cronicados y los siniestros viales son algunos cronicados que toman mayor trascendencia, incluido que te diría que muchas veces terminamos cronicando hechos como
el siniestro que sucedió en la Intercountry, que en el día de hoy salió la sentencia condenando a 400 millones de pesos para el chico que manejaba haciendo una picada y provoca una muerte. Bueno, estos hechos que son tan alevosos, tan extraordinarios. Bueno, muchos de los fallecidos no tienen que ver con acciones extraordinarias. ¿Por qué te hago mención a esto? Porque si yo cronico de que los muertos son un tipo que venía circulando a 150, alcoholizado, sin el cinturón y con 7 personas en el auto, es decir, algo tan extraordinario, yo me alejo de ese riesgo y digo, a mí eso no me va a pasar, a mí eso no me pasa. Bueno, lo cierto es que te diría que gran parte de los siniestros son conductas de las que consideramos normales y habituales. No son estos hechos extravagantes de un chico de 19 años que está drogado, alcoholizado y circula haciendo una picada. También lo son, pero lo más normal de lo que sucede en los siniestros graves son conductas que tenemos incorporadas como naturales. Entre ellas, te diría esencialmente, incumplir el exceso de velocidad. Tenemos en Córdoba esencialmente un incumplimiento de la norma del exceso de velocidad muy por encima de la media latinoamericana. O sea, somos de los peores de grado en el exceso de velocidad. Creo que es materia donde tendríamos que trabajar profundamente para garantizar una movilidad segura. Bueno, me gustaría, Guillermo, que pongas el ejemplo estadístico. ¿Qué pasa si voy a 30? ¿Qué pasa si voy a 40? ¿Qué pasa si voy a 80? Bueno, eso es muy gráfico para entender, pero también lo tenemos que referenciar cuando estemos arriba del auto. Primero contarte que arriba del auto, cuando vos circulas, no sos consciente del riesgo que implica mover este auto a 80, a 90 o a 100 kilómetros. Parece lo mismo circular a 40 o 80. Vos no te das cuenta. Esto nos sucede a nosotros y también le sucede te diría hasta a los animales que son atropellados en una ruta. No pueden distinguir la velocidad, o sea, el avance de cuadro por segundo que pueda tener esto. A 30 kilómetros por hora, por eso venimos trabajando desde la iniciativa Bloomberg, incluyendo desde la Fundación Visión Cero, trabajando junto con el Foro de Familiares de Víctimas de Tránsito, la Fundación Estrellas Amarillas, a que se reduzca el límite máximo de velocidad, que en lugar de ser 40 sea 30, y en avenidas en lugar de 60 a 50, por dos factores esenciales. Primero, porque no hay ganancia de tiempo real. Cuando vos disminuís la velocidad de 40 a 30, no vas a llegar más tarde que lo que llega, vas a llegar a la misma hora. O sea, la velocidad tiene un factor de ansiedad mucho más emocional que una ganancia real de tiempo. Lo cierto es que a 30 kilómetros por hora, un peatón atropellado, de 10 peatones que son atropellados, la sobrevida es de 9, es decir, solo muere uno de esos peatones en términos estadísticos. Esa curva va aumentando hasta llegar a 60 kilómetros por hora, cuando de 10 peatones atropellados, 9 son los que fallecen y da sobrevida a 1. Arriba de 60 kilómetros por hora, la sobrevida en términos estadísticos es nulo. Y para experimentar esto, párate frente a una calle, una avenida de alta circulación, y fíjate cuando un auto pasa a 70, 80, e imagínate de que te impacta ese vehículo, esa masa metálica, a esa velocidad, y pensar realmente si vos sobrevivirías a ese tipo de impacto. Bueno, hoy además sucede algo que es tristísimo, y es el hecho de que muchos de los peatones atropellados son nuestros adultos mayores. No estamos creando una sociedad segura para circular para nuestras personas, nuestros adultos mayores. Los vehículos cada vez desarrollan mayor velocidades, los conductores cada vez circulamos de forma más desaprensiva, más ansioso, más enojado, más angustiado, y además tenemos el elemento del celular, que es un distractor que vino para quedarse. La principal distracción que hoy hay arriba de un vehículo es el teléfono celular. Eso te iba a preguntar, de las muertes y de los siniestros graves, ¿en cuántos interviene el celular? Bueno, es muy bueno, no hay datos tan formales, sobre eso cuesta mucho hacer estudios, se llaman estudios observacionales. Hay estudios que hemos realizado con la Universidad Siglo XXI que demuestra que el 93% de los ciudadanos utilizamos el teléfono celular de una u otra forma, porque a veces creemos, también la ley, hay bastantes vacíos legales, porque está prohibido la utilización del teléfono celular, pero necesitamos dar un debate. Che, ¿se puede usar Google Maps? ¿Se puede usar Spotify? ¿Puedo mandar un mensaje? ¿Puedo hablar con las manos libres? Bueno, hay un montón de elementos, pero te diría que de todas las situaciones graves se ocurren por dos elementos: la imprudencia y la
estas distracciones que suceden al conducir, que terminan generándose en gran medida por la utilización de teléfonos celulares. También hay otros distractores. Incluso el propio vehículo tiene elementos de distracción como pantallas que me hacen quitar la vista de la vía pública. El único sentido que yo tengo que tener permanentemente hacia la calle, hacia la ruta, la avenida, es la vista. Es donde yo tengo que habituar al conductor y enseñarle que si va con pasajeros, con acompañantes, con familia, tiene que poder hablar, pero sin mirar a la persona. Tiene que poder hablar manteniendo la vista siempre como conductor responsable hacia la vía que está circulando. Bueno, vamos a continuar, tratamos de sumar nuestro granito de arena en esta cuestión. ¿Y qué influencia tiene en esta estadística el alcohol y la droga? Bueno, el alcohol tiene menos incidencia de la que creíamos. Se habla de que hay entre un 15, un 12, algunos dicen hasta un 20% de injerencia del alcohol en la siniestralidad grave. Esto significa que hay un 80% que no lo tiene, pero obviamente que el alcohol, sobre todo en jóvenes y sobre todo en varones, agrava este combo porque el alcohol se transforma en un combo explosivo en lo que genera en una persona a nivel inhibitorio, cómo se desinhibe, cómo quiere arriesgarse, cómo él mismo se expone a situaciones que no haría sin haber tomado esa injerencia de alcohol. Yo personalmente, y esto es algo que, bueno, lo hemos debatido, lo debatimos en muchísimos eventos, considero que la ley de alcohol cero no es la mejor ley. Lo que tiene positivo la ley de alcohol cero es que disocia la conducción del alcohol. O sea, da un mensaje claro de que el alcohol y la conducción no van de la mano. Pero en realidad existen leyes mucho más gravosas. O sea, yo creo que más que una ley de alcohol cero, lo que necesitamos es entender y sancionar, te diría, hasta con el delito, con la pena de arresto a la persona que maneje en un exceso de velocidad, como lo hacen muchos países civilizados del mundo. Tienen un margen de tolerancia. Primero, la tolerancia cero en ningún equipo de medición es aconsejable porque somos seres humanos y estos aparatos pueden cometer errores. De hecho, el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que homologa los cinemómetros, desaconseja las políticas relacionadas con tolerancia cero, porque el propio aparato se puede equivocar en 0,1. Y nos pone en foco que creemos que el flagelo al alcohol está relacionado con la persona que tiene 0,1, 0,2 o 0,3 de alcohol en sangre. Para mí, si la ley hubiera sido reducir de 0,5 a 0,2 o a 0,3, hubiera sido una ley mucho más perfecta que la tolerancia cero. Y además nos pone en foco que no es lo mismo tener 0,1 o 0,2 de alcohol en sangre, cuya incidencia causal en una siniestralidad grave es nula, que circular totalmente borracho con 2,5 de alcohol. Ese es el delincuente que tenemos que perseguir. Entonces, vuelvo a decir, a mí no me gusta que el Estado recaude plata con las multas, porque creo que también confunde la política de seguridad vial que tiene que realizar un Estado. Entonces, también es un cambio conceptual. No somos hijos del rigor como creemos. No es solamente con multas que vamos a solucionar esto, razón por la que te puedo explicar que hoy tenemos en Argentina más de 5 multas por cada habitante impagas. Tenemos un nivel de reincidencia de multas altísimo. Si yo tengo un poder adquisitivo muy alto, a mí me hace una multa, voy, la pago y la sigo pagando. Entonces la multa no cambia, la multa es muy importante, pero dentro de un contexto de seguridad vial donde se fortalecen todos los otros elementos, y la multa, te diría, vendría a ser la última sanción que tiene que poder aplicar el Estado, no la única. Guillermo, muchas gracias por habernos atendido. Feliz año para vos. Un abrazo grande. Gracias igualmente. Feliz año para todos.